Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy la profesora Agnel Mejías Guiza de la materia Periodismo Cultural, Departamento de Comunicación Social, Escuela de Medios Audiovisuales, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Vamos a ver en esta sesión de clase el tema 2, que sería la clase 2 del subtema 1 de esa unidad que comenzamos la semana pasada, ¿no? Vamos a trabajar una aproximación al periodismo cultural que nos va a dar pie para conversar sobre lo que es la industria cultural y afinar un poco más la labor, la fuente que ejercemos como periodistas culturales, eh, en qué campo lo ejercemos, ¿no? Como hablamos esta mañana en clase. La materia también ha sido impartida por el profesor Juan Manuel Fernández, de allí que por eso es que aparezca el profesor Juan Manuel en esta lámina, ¿no? La competencia que se aspira a lograr una vez ustedes finalicen esta unidad temática es que ustedes conocerán, pues, o conocen el periodismo cultural a través, pues, de sus diferentes géneros, haciendo, pues, en énfasis en aquellos que mejor se adecúen a nuestra realidad social. El contenido que vamos a ver hoy, vamos a recordar un poco la clase grabada, aunque la clase grabada ya ustedes la discutimos un poco esta mañana, ¿no? Pregunté si tenían alguna duda, alguna inquietud. Luego vamos a trabajar un poco lo que se consideran los estudios del consumo cultural, eh, los principales problemas del arte, según un especialista en arte, Juan H., y un acercamiento al periodismo cultural. Nuevamente vamos a enfatizar lo que hemos venido discutiendo tanto en la primera clase como en la clase que vimos hoy presencial y cómo se hace periodismo cultural. Eh, Me gustaría saber, un poco para enfatizar, qué entendieron ustedes de la clase grabada. La clase que les pedí que vieran la semana pasada. ¿Qué temas se abordaron en esa clase y a cuáles conclusiones llegaron? ¿Qué piensan ustedes de esa clase? Abro el derecho de palabra. Eh, pues puedo iniciar yo, profe, si le parece. Adelante, Fernando. Bueno, si se escucha un poquito de ruido de fondo es porque estoy ahorita en el trabajo, pero igual funciona. Adelante, Eh, adelante. bueno, en principio, pues bueno, lo que le hice la pregunta esta mañana en la clase, que era con respecto al gusto, analizado desde la visión de Bourdieu, el gusto social, desde la parte en que entendemos como el gusto legítimo, referido a todo lo que tiene que ver con la estética burguesa, el gusto del medio, entendido eso con la industria cultural de masa y la industria cultural, y también el gusto popular o el gusto llano o vulgar, como a veces se le denomina. Entonces, en principio, pues bueno, eso desde el amplio campo del periodismo cultural, pues son nociones y teorías que nosotros debemos conocer para abordar cualquier forma de género periodístico y entender que, bueno, en el campo de la cultura nada es inocente y siempre está abordado a través de relaciones de poder y conflictos entre clases sociales. Gracias, Fernando. ¿Algún otro estudiante quiere participar? ¿Quiere decir qué entendieron de la clase grabada? ¿Qué temas se abordaron? ¿A cuáles conclusiones llegaron? Creo que está conectada Mariana, eh, creo que Raúl. ¿Nadie más quiere hablar? Isbaid, la Gabriela. ¿No tienen audio? Les puedo activar el audio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, algunas nociones principales de lo que fue la clase síncrona de la semana pasada es que
Para entender el periodismo cultural, como dijimos esta mañana, voy a abrir el micrófono de la cámara. Para entender el periodismo cultural, como dijimos esta mañana, hay que entender que el periodismo cultural forma parte de un campo cultural que fue muy bien estudiado por Bourdieu, ¿sí? Bourdieu, de hecho, les dije esta mañana, es un sociólogo francés, este, quien ha trabajado el tema del arte, de la industria cultural, pero además de la reproducción del arte como campo cultural en el mundo occidental, ¿no? Y ha sido muy citado. Ok, me dices ahí que está en el trabajo y no puede abrir el micrófono, lo entiendo, ¿sí? Entonces, él explica, digamos, todo este tema del campo cultural es a través de la lucha de clases, ¿no? Porque, bueno, su perspectiva es marxista, ¿no? No sé de cuál tipo de marxismo es, pero bueno, lo cierto es que esa lucha de clases, como lo dije esta mañana, implica un intercambio de capital que generalmente no es capital económico, sino que es un capital simbólico. ¿A qué me refiero con un capital simbólico? Que a veces eh, el objeto, a veces el objeto eh, se le da un significado social y solamente por poseer ese objeto implica que, que tiene una simbología para el grupo social, ¿sí? Entonces, lo que circula en un campo del arte, que es o de lo que lo considerado cultural por una sociedad, lo que circula en el fondo tiene un significado simbólico, es decir, su vale por lo que significa simbólicamente, ¿sí? En el caso del arte, que se considera bellas artes o arte popular, etcétera, ¿no? La lucha es por la apropiación de ese capital simbólico. Pero esa lucha, como yo les decía esta mañana, no es una lucha de un grupo que tiene el capital simbólico y otro grupo que no lo tiene para poseer capital simbólico, ¿no? Sino que son relaciones sociales de poder que se dan con distintas personas, con distintos actores y actrices en ese campo social, ¿no? Pero en el fondo, este campo tiene un fin determinado que es el consumo cultural, ¿sí? El área del consumo cultural, que lo vamos a ver más adelante, como disciplina se comienza a desarrollar más o menos en la década de los 80. Uno de los grandes impulsores ha sido Néstor García Canclini, que lo vamos a ver ahorita. Y también ha trabajado el tema del consumo cultural, pero en los estudios culturales, el mismo Stuart Hall, que es un caribeño, ¿no? Entonces, la diferenciación simbólica depende del tipo del gusto, como dice Bourdieu. Este, si es un gusto con una estética burguesa o si es un gusto con una estética eh, concebida, imaginada, construida por las industrias culturales o por los medios de comunicación social, o si es un gusto popular que, bueno, ahí en ese caso eh, es un mercado mucho más amplio y el campo de producción cultural es a gran escala, la vida de ese producto cultural o de ese bien cultural es muy corta y es una creación social. Entonces, pero ¿quién legitima todo esto? ¿Quién legitima el gusto estético? ¿Quién legitima el gusto de la industria cultural, de los medios de comunicación y, y del gusto popular en sí, ¿no? Y Bourdieu dice que, bueno, que hay toda una serie de personas, de instituciones que legitiman esos distintos tipos de gustos, ¿no? Hablamos de la crítica, la academia de la universidad, críticos de arte, etcétera, pero allí entra dentro de esas personas que tienen autoridad para opinar sobre este tipo de gusto y estética, los periodistas culturales, ¿no? Pero además vimos esta mañana y en la clase pasada los distintos conceptos que hay sobre periodismo cultural, ¿no? Y esto lo vamos a repasar, digamos, en la última parte de la clase nuevamente, porque es que hay distintas posturas desde donde se enuncia el concepto del periodismo cultural.
No me voy a adelantar a esto para que podamos seguir avanzando, ¿no? Igual el periodismo cultural requiere tener todas las características del periodismo. Es decir, que sí, tiene que ser de actualidad, lo que significa que no solamente actual de que esté ocurriendo en el momento, sino que el hecho que se va a transmitir tiene que tener una pertinencia histórica en el momento histórico que estamos viviendo. Tiene que tener originalidad y además interés público, ¿no? Y bueno, vemos aquí a este señor, Néstor García Canclini. ¿Sí? Eh, Creo que Néstor García Canclini es argentino y ha vivido durante mucho tiempo en México. Él empieza a hacer una reflexión, él junto a Jesús Martín Barbero, que lo vamos a ver en una clase posterior, de la unidad 3 y 4, empieza a hacer una serie de reflexiones basados pues, en el tema del campo cultural del arte, este análisis que hace, de este análisis que hace sobre el campo cultural del arte. Bourdieu empieza a ver como una serie de reflexiones de cómo circula el arte, pero además cómo se consume, pero además cómo la industria cultural y los medios de comunicación social propician este consumo, ¿no? Entonces, Néstor García Canclini comienza a hacer una serie de reflexiones en la década de los 80 en lo que se llamaría o se llama teoría social del consumo. Bueno, aquí dice en la década de los 70, ¿no? Entonces, el consumo cultural lo ve García Canclini como un conjunto de procesos, Leo, de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico, fíjense, no estamos hablando de valor económico, ni valor político, bueno, a lo mejor sí político, ¿no? Donde ese valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio. Entonces, ¿qué se estudia dentro de la teoría social del consumo? Se estudia es el valor simbólico del producto que está circulando, que se disputa, el capital simbólico de algo, ¿no? ¿Y cómo se estudia? Pues él lo plantea pues desde la multidisciplinaridad, ¿no? Con la teoría social del consumo. Déjame aceptar a dos estudiantes que están pidiendo ingresar, ¿sí? Bueno, su libro más significativo, Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ya déjenme leer aquí los comentarios. Okay. Consumidores y ciudadanos, ciudadanos reemplazados por algoritmos, pero bueno, la obra de García Canclini se pierde de vista, es sumamente amplia, importante en los estudios del consumo cultural, ¿sí? En la tesis que les pedí que leyeran, bueno, una parte del grupo, que es la de Briseida Guerrero, ¿no? Ella hace una distinción muy importante entre los tipos de actividades culturales, ¿no? Y lo toma de dos autores, de Manuel Cuadrado y Gloria Berenguer, ¿no? Y dependiendo de los tipos de actividades culturales, se hace una denominación de las mismas, ¿no? Entonces ella dice que de acuerdo con su naturaleza y al grado de reproducción existen bienes culturales y servicios culturales. Los bienes culturales son aquellos, cito, actividades artísticas editadas en soporte físico con elevado grado de reproducción. Ya sabemos ahorita que con la venida de la web, estos bienes culturales pueden ser también digitales, ¿no? Habla ella entonces de libros, la producción de libros, la producción de discos, de videos, etcétera, ¿no? Y cuando se habla de la producción de bienes culturales, entonces estos pertenecen a la industria cultural que los produce. Es decir, si son libros, hablamos de casas editoriales, sellos editoriales. Si son películas, hablamos de la industria cinematográfica. En Estados Unidos Hollywood, pero en la India ahorita no sé cómo se llama, Bollywood creo que le llaman, ¿no? Y por supuesto, entra dentro de
bienes culturales, las noticias, la información, todos los productos periodísticos. Es decir, que los medios de comunicación se convierten en grandes industrias culturales, ¿no? Por un lado están estos bienes culturales, por el otro están los servicios culturales, ¿no? Que cito, son las actividades culturales convencionales de naturaleza visual, escénica y musical con menos grado de reproducción y pertenecen pues al sector de las artes. En todo país hay una estructura político-administrativa que maneja justamente, valga la redundancia, las políticas públicas en cultura, culturales, ¿no? Entonces existen redes de bibliotecas, museos, galerías, instituciones de enseñanza de las artes, que forman parte de un circuito, de una estructura administrativa que administra, valga la redundancia, que administra el arte. Entonces, cuando estas actividades culturales, ¿no? Tienen esa naturaleza visual, escénica, musical, menos cantidad de reproducción, entonces hablamos de servicios culturales. Y esta es la guía que establece Briseida Barrera. Entonces, ella habla de organismos culturales de acuerdo con las actividades culturales que se hacen, la naturaleza de las actividades culturales y el grado de reproducción, si son servicios o bienes culturales y en qué sector están. Entonces, fíjense, las que están de color fucsia, museo, entidad escénica. Por ejemplo, el museo, las actividades culturales allí serían la exhibición. Habla allí de pintura, de escultura, fotografía, arquitectura, videoinstalaciones, etcétera. Y la naturaleza de estos servicios culturales serían artes plásticas, ¿no? Y el grado de reproducción serían servicios culturales y el sector sería de las artes. Igual la entidad escénica, donde hablamos de teatro, danza, ópera, música, etcétera, ¿no? Estaría dentro de la categoría de artes escénicas, también serían servicios culturales, porque su grado de reproducción es menor y estaría en el sector de las artes. Pero fíjense que cuando ya hablamos de industrias cinematográficas, es decir, de cine, videos, de industria fotográfica, fonográfica, perdón, el consumo en discos, todas estas plataformas de venta de música, etcétera. Y cuando hablamos de comunicación, de radio, televisión, entonces estamos hablando de unas actividades culturales cuya naturaleza es de artes audiovisuales y se consideran por su grado de reproducción bienes culturales, porque son masivos y por lo tanto forman parte de la industria cultural. Al igual que la industria del libro, como ya les dije, cuyo producto, cuyo bien es el libro y pertenece a la naturaleza de artes gráficas, igual son bienes culturales y forman parte de la industria cultural. Y bueno, está otras que también dice Briseida Barrera, que es el diseño y la artesanía, que se consideran artes aplicadas, ¿no? Es decir, que formarían parte también de los bienes culturales y la industria cultural. Hay un teórico de la comunicación, de las artes, pero voy a omitir a otro estudiante. Hay un teórico de las artes que se llama Juan Hacha, que plantea la crítica del arte desde la perspectiva de la teoría crítica, ¿no? Y él dice que hay varios problemas sociales del arte. Es decir, que se ve el arte como una sucesión de obras. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Cuando no sé, hace como 3 años fui a Aguascalientes a hacer un trabajo de investigación vinculado al tema de la crisis del país, ¿no? Y cómo la gente hacía para resolver sus crisis. Y ahí conseguí a una familia de artesanas, de artesanos y artesanas, que era la familia Niño. La familia Niño tiene haciendo allí cerámica desde hace más de 100 años. Y es una cerámica que después yo se las puedo mostrar,
con técnica indígena, por la forma en cómo la queman al aire libre, la forma en cómo hacen rollos y las unen, etcétera, ¿no? Pero el Estado-Nación, en una entrevista que le hizo, por cierto, un colaborador experto, publicaron en una revista cultural en Venezuela, porque resulta que una de las artesanas se volvió como experta en la fabricación de las obras, ¿no? Y se salió pues del típico plato, de la vasija, de la olla, etcétera, ¿no? Y esta artesana empezó a hacer un arte más figurativo. Y empezó a vender, ella se llamaba Natividad Niño, empezó a vender Natividad o a hacer conocer por estas obras figurativas que no la hacían el resto de artesanos y artesanas. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos a estas artesanas de Aguascalientes, no escuchamos a la familia de artesanos, ni escuchamos que es una tradición que tiene más de 100 años, ¿no? Sino que se piensa que Natividad Niño era una artista, no sé, ¿cómo se le dice? Ingenua, se le llama así incluso, ¿sí? Una artista ingenua que tenía cualidades para usar las técnicas indígenas, de hecho ya sus obras son además bellísimas, ¿no? Hay una obra que se llama, este, ay, ¿cómo es que se llama esa obra? Voy a llevar el diablo a misa, una cosa se llama así la obra, que es dos figuras que ella hizo, una de Florentino y el Diablo, e hicieron una exhibición. Y después hizo el Diablo solo, y fue una exhibición que se hizo en la iglesia. Entonces, ella no quería llevar la figura del Diablo a la iglesia, eso lo cuentan las artesanas allá, sus hijas. Y, y bueno, le dijo el padre, bueno, el padre le dijo, no, no importa, lleve el Diablo a la iglesia, porque además es Florentino y el Diablo. Entonces ella dijo, bueno, voy a llevar el Diablo a misa. Entonces la obra, de hecho, la entrevista que le hicieron en una revista cultural reflejaba esta obra, que yo después les puedo pasar una fotografía por el grupo de WhatsApp. Pero lo que quiero es que ustedes vean es cómo a través del periodismo cultural, en este caso esta entrevista que le hicieron a ella, descontextualizó la idea de que ella formaba parte de una tradición de artesanos y artesanas. ¿Sí? Entonces fíjense que una de las críticas que hace aquí Juan Hacha es que, bueno, el arte, dice él, es solo una sucesión de obras, es decir, no se ve una tradición detrás de estas obras, en el caso de las artesanas, pero además se piensa que el ser humano nace sabiendo consumir estéticamente, esto es en el caso del otro lado, de la persona que consume, ¿no? Y hay un culto a la personalidad, es decir, al creador se le ve como un ser sobrenatural. Entonces, fíjense cómo en el ejercicio del periodismo cultural nosotros podemos eh, ensalzar la obra de una persona como si fuese un genio, este, cuando en el caso, por ejemplo, el arte popular, hay toda una tradición detrás de esto, ¿no? También Juan Hacha dice que se puede creer que el arte es belleza y placer, ¿no? Y que la artesanía no es arte, sino que son artes aplicadas, ¿no? Entonces, bueno, él hace una serie de problematizaciones, Juan Hacha, con respecto a lo que es el arte, y que son problematizaciones que ya venían desde las reflexiones que hacía Bourdieu, y antes de Bourdieu había otros también reflexionando sobre este tema, este, porque en el fondo es un problema, pues, y es un problema muy vinculado al periodismo cultural. Es decir, cómo se concibe el arte, cómo se clasifica el arte, y cómo se transmite el arte, y cómo circula, cómo se reproduce, ¿no? Y quería preguntarle si ustedes conocen esta obra, si la han escuchado, si la están viendo, no sé si la están viendo o no la están viendo. Es una obra que se llama Combatiente, Mauricio Catalán, presentada en la feria Art Basel, y la obra costaba $120.000.
Ya les voy a dejar de compartir para mostrarles un video. Voy a ver si logro mostrarles un video. Espérenme un momentico. Porque además hubo todo un performance en esta obra. ¿La están viendo? No está sin sonido, ¿no? Resulta que llega un hombre, un espectador, y dice, es un performance, quitó la obra de arte, que es el carbón, la peló y se la comió. Bueno, esa obra costó 120.000, costaba en ese momento 120.000 dólares. Eso fue hace 4 años. Y además era la novedad, la gente se tomaba fotos con la obra, con el combatiente, el plátano. Entonces todo el mundo, bueno, pero ¿cómo es posible que este haya venido y se haya comido el plátano? Bueno, el plátano no, el cambur, ¿no? El cambur. Pero ¿qué les quiero decir con todo esto, ¿no? Que aquí vale muy bien la crítica que hace, ya va, que perdí aquí la lámina. Aquí vale la crítica que hace Juan Hacha sobre las obras, la obra de arte. Ya va, aquí me pasa algo con respecto a las láminas. Bueno, no me quiero mostrar las láminas. Ah, bueno, aquí está, ya la conseguí. Entonces, bueno, esto forma parte como de la crítica que hace, aquí en YouTube, no se llama sonido, de la crítica que hace Juan Hacha, ¿no? Es decir, esto es arte, no es arte, quién determina qué es arte, ¿sí? Cuando hay rupturas con el arte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, planteamos algunos acercamientos pues, al periodismo cultural. Vemos que dentro de los conceptos del periodismo cultural hay como 4 perspectivas, si lo podemos resumir así. A la hora de conceptualizarlo y a tratar de explicar qué es el periodismo cultural, ¿no? Una primera perspectiva que nos dice que es un acercamiento evolucionista positivista. Este que nos dice que hay una estética burguesa, que son las bellas artes, hay un grupo de gente que nos dice estas son las bellas artes, hay una historia además, que es la historia europea universal, que nos dice que estas son las bellas artes, que estas son las artes populares, que estos son los artes ingenuos, y hay toda una clasificación basada en este acercamiento evolucionista positivista, ¿no? Hay un acercamiento donde la visión es desde la teoría crítica, la que estábamos viendo de Néstor García Canclini, ¿no? Es decir, que se trabaja desde la economía de la cultura y de la industria cultural. Y aquí como el objeto central de estudio es el consumo cultural, ¿sí? Y bueno, se estudia dentro de esta perspectiva el periodismo cultural como parte de un proceso de un campo de consumo cultural. ¿Por qué? Porque bueno, el periodismo cultural forma parte de la industria cultural y además, como les decía esta mañana en clase, genera cánones, puede implantar modas, etcétera, en los distintos industrias culturales y bueno, en los servicios culturales también, ¿no? Está una tercera visión que habla del periodismo cultural desde la especialización periodística. Es decir, que me parece a mí que es como el planteamiento que hace la carrera. Es decir, que ustedes van a salir especializados en desarrollo humanístico y el desarrollo humanístico está vinculado al periodismo cultural. Entonces, es una especialización académica. Es decir, ¿para qué? Para poder manejar la fuente de cultura.
Entonces necesitan estar especializados en periodismo cultural, ¿no? Y hay una cuarta visión que habla del periodismo cultural como una práctica cultural. Es decir, el periodismo en sí hace cultura. Están como esos cuatro acercamientos al periodismo cultural que a mí me parece que todos son válidos. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos decir, bueno, es verdad, el periodismo hace cultura, ¿sí? Es una práctica cultural. Podemos decir que es una especialización del periodista en una fuente. Y también podemos decir que es un acercamiento positivista, evolucionista, porque cuando vamos al ejercicio de la fuente en un periódico, en un programa de radio, etcétera, los periodistas que hacen periodismo cultural están dedicados a una fuente en específico. Tienen que ir a cubrir museos, exposiciones, este, etcétera, ¿no? Incluso los periodistas que hacen farándula, que también forman parte del periodismo cultural, son periodistas de farándula. Y los periodistas que hacen entretenimiento, este tipo de información, que incluso cuando vemos los noticieros televisivos, tienen como un apartado, no sé, le dan 5 minutos al final para espectáculos, farándulas, también se considera parte del periodismo cultural. Entonces me parece a mí que todas estas secciones tienen relación con el periodismo cultural, es decir, porque es parte del ejercicio, es parte del perfil que han, digamos, cincelado los mismos medios de comunicación. Entonces, ¿qué hace el periodista cultural? Un poco para ir cerrando esta clase teórica, ¿no? Según Tomás Eloy Martínez, que lo hemos venido ya discutiendo desde la clase asincrónica hasta la clase de hoy en la mañana, él dice que es una voz a través de la cual es un productor de pensamiento. Es decir, el periodista cultural no solamente es aquel que reproduce, que dice lo que otro hace, sino que también genera pensamiento, ¿no? Un poco lo que conversamos esta mañana. Iván Tubó dice que es una forma de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de los medios de comunicación. Eh, María Zambrano también coincide con Iván Tubó, quien dice que es transmitir todo aquel conocimiento sobre la creación, la gestión y consumo artístico cultural. Y allí entran las secciones culturales en la farándula, que lo conversábamos esta mañana, y bueno, se centra en formar, educar, por lo que debe poseer cierto espíritu crítico, hacer comentarios interpretativos y esclarecedores, y diferencia entre colaborador experto y periodista cultural, un poco lo que hablábamos esta mañana, y debe ser un especialista de la fuente. Y bueno, Javier Rivera habla que es un experto, tiene un conocimiento disciplinario sobre la fuente y además es parte de la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos. ¿Cuáles son esos bienes simbólicos? Bueno, decíamos esta mañana, lo que determine la sociedad que es cultura y cómo la clasifica culturalmente. Y además lo que determina el medio de comunicación, que en el fondo un medio de comunicación es un reflejo de la sociedad donde está insertado, donde hace vida, lo que dice un medio de comunicación que es cultura. Pero también podrías darse el caso de medios de comunicación que indiquen, que pongan la pauta, determinen qué es cultura o qué no es cultura, con el caso de esta mañana que les conversaba de una de las dueñas de un medio de comunicación donde yo trabajé. Entonces, bueno, quedan 2 minutos de sesión de clase. Si queremos, dejamos esta clase magistral hasta acá. Espero que se descargue el video y voy a abrir una segunda parte de la sesión para cualquier duda, inquietud que ustedes tengan relacionada con esta primera parte de la clase. Quería preguntarles si me escucharon, porque no sé si me escucharon, y si todo se entendió. Déjenme hacer así. Dice Isbaí que incluso en la facultad hicieron una réplica en la plaza. Bueno, me imagino que se comieron el cambur, ¿no? En la réplica que hicieron en la plaza, ¿no? Eh, Pregunta Fernando que si un bien cultural podría ser una pintura, ¿no? Sí.
y el servicio a un museo donde se aloja. Ahorita vamos a conversar de eso. Voy a pedirles entonces, voy a cerrar la sesión y cuando yo les indique en el grupo de WhatsApp nos volvemos a conectar, pero esta segunda parte de la sesión no va a ser grabada. Entonces, bueno, hasta aquí queda la sesión grabada. Voy a cerrar entonces para que ustedes puedan conectarse. Voy a tomar una fotografía, disculpen, para el asunto de la asistencia, ¿sí? Listo, tomé la fotografía, voy a parar la grabación. Muchas